Perfecto, estimados amigos televidentes, ya nos acompaña en estos instantes Henry Kronfle. Él es candidato presidencial por el Partido Social Cristiano y también fue presidente de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, mi querido Henry. Buenos días, bienvenido a Noticias Oromar. Y es que el gobierno nacional, justamente por presiones sociales, decidió que la construcción de la cárcel de máxima seguridad, que estaba prevista levantarla en Archidona, en la Amazonía, lo hará en Santa Elena, en Salinas precisamente. ¿Qué tan acertada es esta decisión? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la pregunta. Un saludo para usted y todos los que nos están viendo y escuchando. A mí me parece una barbaridad, porque un centro turístico, ponerle una cárcel, uno de los centros turísticos quizás más importantes que tiene el país, genera por supuesto incertidumbre. No se sabe cuál va a ser el futuro. De hecho, en esa misma provincia ya está en construcción otra cárcel. Entonces, las dos cárceles se van a concentrar en la misma provincia. Me parece, primero, algo riesgoso y segundo, me parece que es matar un polo de turismo que tanto se necesita hoy en el Ecuador. Y entonces es una imprecisión, pero sin embargo vemos también que hay otras ciudades del país que están requiriendo, que están solicitando que se construyan esa cárcel de máxima seguridad en sus cantones. Por ejemplo, el Empalme en la provincia del Guayas, Muisne en la provincia de Esmeralda y Sucre acá en el cantón, en la provincia de Manabí. ¿Cómo mira entonces estas alternativas que se presentan y se muestran precisamente en algunos cantones del país que requieren de que estas cárceles de máxima seguridad se puedan levantar o construir para aportar a la seguridad o a la propuesta de seguridad que plantea, que propone el gobierno nacional? Hay que ver si esos alcaldes son del gobierno o no son afín al gobierno, si son del partido gobierno o no. Porque si eso es una estrategia para decir, me están pidiendo por todos lados que construyan las cárceles, hay que ver si esas propuestas están basadas en un consenso con la población que representa ese gobierno autónomo descentralizado. Yo primero investigaría muy bien eso antes de ver si en realidad esos alcaldes solo es un juego político o si la población estaría de acuerdo con eso, pues sería muy peligroso que el alcalde pida esto sin haber consensado con la población. Por eso hay que investigar bien si esos alcaldes son parte o no del gobierno. Lo que sí le puedo decir es que el tema de inseguridad en el país está desbordado y nuestra política en ese sentido es muy clara. Primero, debemos hacer patrullaje preventivo por circuitos y subcircuitos 24/7 con camionetas. La policía da un informe que se necesitan 1.871 camionetas para hacer estos patrullajes, las cuales no hay totalmente. Hay que tener esas camionetas y un 10% más inclusive para cuando van a mantenimiento, y los policías tienen que estar bien dotados. Y sobre todo, si los delincuentes van a la cárcel, tiene que haber control de la cárcel. Y más aún, si los jueces o fiscales corruptos sueltan a los delincuentes de las cárceles, tienen que ir presos con esas mismas condenas y por ese mismo tiempo esos jueces y fiscales corruptos a la cárcel. Esa tiene que ser una política de mano dura contra la delincuencia en el Ecuador, independientemente a dónde se decida finalmente poner la cárcel. Y en su gobierno, si es que llegara el caso de ser electo como presidente de los ecuatorianos, Henry Kronfle, ¿adoptaría esta misma política de construir cárceles en lugares más seguros, pero con estas características de máxima seguridad? ¿Plantearía usted esa propuesta o tomaría otras decisiones? En lugares más seguros, pero en lugares aislados de las escuelas, en lugares aislados donde hay habitantes, es decir, pondría las cárceles en lugares donde no hay habitantes, por lo menos a 5 o 10 kilómetros a la redonda, y peor aún, una escuela, que es lo que trajo el problema que todos conocemos hace pocos días. Entonces, sí, se necesitan más cárceles de alta seguridad, estamos de acuerdo, pero hay que ver muy bien estratégicamente dónde se colocan esas cárceles. Pero mire, si los delincuentes se van a ir de las cárceles por los jueces o se van a ir de las cárceles porque entran y salen por su casa porque no hay control de la cárcel, como pasa el día de hoy, cuando las cárceles son centro de operaciones, más allá de donde esté la cárcel, eso es lo que hay que controlar, por el amor de Dios, eso es lo que hay que controlar. Queremos desviar la atención ahora a la noticia a dónde va a estar la cárcel. Aquí lo que importa es que se controle la cárcel y, como le digo, que está aislada de la población y peor aún de escuelas donde hay niños. Porque claro, no hay control, no hay confianza. Coincidimos en aquello. Lamentablemente las cárceles se han convertido en centro de operaciones de los delincuentes. Desde las cárceles se están dirigiendo los actos violentos del país. Correcto. Pero ¿no cree que de alguna manera el gobierno nacional ha recuperado en algo las cárceles? ¿Han disminuido ya estos actos violentos, bochornosos, abominables que se venían dando con frecuencia dentro de las cárceles? Hace poco hubo varios actos bochornosos en la cárcel del Litoral, en Guayaquil. Yo no veo un control de las cárceles, le digo con absoluta franqueza, y lo peor aún, el Ecuador salió como uno de los países, el país más alto en América Latina
de asesinatos violentos cada 100.000 habitantes. Cerró casi 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces algo está pasando y la gente, hay masacres todos los fines de semana por todos lados, la gente se siente más insegura. Cuando usted va y camina por todo el Ecuador y habla con la gente, la población se siente más insegura, se han multiplicado los asesinatos. Esto no es para hacer política, cuidado, esto es una tragedia humana, pero es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces hay que poner realmente un control al tema de la inseguridad, porque ningún ecuatoriano, y estoy seguro que usted comparte conmigo, se siente más seguro hoy que hace un año. Al contrario, cuando ha habido inclusive un conflicto interno armado decretado por el presidente de la República que debería de generar seguridad, y cada día nos sentimos más inseguros. Entonces, algo no está funcionando. Ya, entre estas opciones, el trabajo, la inversión o de atraer inversión extranjera, que existan nuevos dólares en el país, resolver las diferentes crisis como las que estamos hablando en estos instantes, la inseguridad, entre otros aspectos, ¿qué priorizaría su gobierno en el caso de ser electo como presidente de los ecuatorianos, Henry Confle? Es que usted no puede hacer una cosa y dejar abandonadas otras. Por supuesto que hay que priorizar la generación de empleo y el tratamiento de la inseguridad, pero se necesita inversión, por ejemplo, para generar empleo. Entonces, usted no puede... esto es un rompecabezas multidimensional. Si le falta una pieza, el rompecabezas simplemente no funciona. Hay que trabajar en todos los ámbitos. Pero déjeme decirle qué es lo que está pasando en el oro, por ejemplo. En el oro tenemos muchos problemas. Por ejemplo, los trámites se hacen en Loja. La conectividad de la carretera con Guayaquil no funciona. La minería ilegal rimbombante, nadie la para. No hay crédito para el agro, no hay incentivos a la producción agrícola. No recibe la provincia en proporción de lo que genera la provincia. El sector camaronero y el sector bananero, por ejemplo, están bajos en precios. El sector artesanal está totalmente desatendido. La vía Cuenca tampoco opera. Entonces, cuando usted comienza a ver los problemas de cada una de las provincias, le estoy mencionando algunos de los problemas que ustedes tienen, y sobre todo en las provincias fronterizas que tienen también el problema de la inseguridad, y además del problema de la inseguridad, la baja del comercio en la zona fronteriza, porque las distorsiones de la economía ecuatoriana hacen que la gente cruce del otro lado de la frontera a comprar porque los productos son más baratos. Entonces, ¿cómo queremos soluciones concretas? Eso es lo que pregunta la gente. Deme la solución concreta. Y la solución concreta está en arreglar a la familia ecuatoriana, en devolverle el billete a la familia ecuatoriana, porque primero está la familia. Eso es lo que tenemos que entender. Usted no puede tener un país con altos índices de reservas en el Banco Central y demás préstamos con multilaterales y la familia ecuatoriana en la miseria, en la pobreza. No hay salud, no hay una medicina en los hospitales públicos, ya no hay ni paracetamol, le dice la gente. No hay una batería sanitaria muchas veces en las escuelas rurales. No hay obra del gobierno central en las provincias, se ha perdido la obra completamente. No hay seguridad, que es lo que estamos hablando. Claro. No hay educación. ¿Cómo puede un país sobrevivir así? Usted muy bien está citando varias de las crisis que está enfrentando el país, pero ¿cree que un gobierno transitorio pudiera resolver todos estos problemas en menos de un año, en casi un año? A ver, perdóneme, es que ¿por qué usted habla de un gobierno transitorio? Es que el que se sienta a gobernar tiene que resolver, el que se sienta a gobernar no está para indicarle al país todos los problemas que tiene y echarle la culpa a los demás. El país ya no puede esperar más. Cuando usted se está muriendo por una falta de diálisis, usted no quiere que le den un discurso de que esto se va a arreglar en 5 o en 10 años o necesita 20 años para arreglarlo. ¿Usted quiere que le resuelva su problema ahorita? ¿Cómo usted resolvería ese problema ahorita, a corto plazo? El Estado no está para explicar lo que no puede hacer, sino para resolver y hacer y dejar de hablar. ¿Cómo lo resolvería Henry Confle en corto tiempo? El sistema de salud, una emergencia inmediata en el sistema de salud por decreto, hablaría con todas las clínicas privadas, dializadoras, hospitales de la Junta de Beneficencia, centros de salud privados, y daría una garantía real, soberana del Estado ecuatoriano en función de lo que ellos puedan darnos de crédito para atender a la población que requiere atención. Y esa población puede ir entonces a hospitales privados, a hacerse chequear y que le entreguen la medicina, y el Estado, en base a la garantía y el financiamiento del lugar privado, puede entonces atenderlo al ciudadano y que le pague el Estado. Tiene que ser gratuito. ¿Con qué recursos? El Estado no lo puede servir. ¿Con qué recursos? Perdóneme un segundito. Si el Estado no lo puede servir, necesita entonces que lo sirva el sector privado, pero de manera gratuita, porque tiene que el ciudadano no puede quedar desatendido, pues. Entonces buscaría la opción de privatizar el sector de salud y no pagarle el sistema de salud. ¿Perdón? Entonces buscaría la opción de privatizar la salud. No privatizar la salud, que tenga atención en el lugar privado el ciudadano ecuatoriano, hasta arreglar la infraestructura pública que está colapsada.
Es que a lo mejor usted no va a un hospital público, y lo entiendo, por la posición que ocupa dentro de su trabajo, pero está colapsada. La salud pública, no hay paracetamol, no hay un tomógrafo que funcione, resonancia magnética, ultrasonido, rayo X, no hay los laboratorios públicos que están funcionando porque no hay los reactivos. Usted se enferma en este país y tiene que ir a un hospital público, está condenado a morir. ¿Qué pasa, pues? Por favor. Y usted me dice, entonces, se necesita más tiempo. ¿Cómo que se necesita más tiempo? Esto se arregla de manera inmediata. Hay que priorizar la deuda interna sobre la deuda social. Yo no he visto un banquero morir porque se le pague después de un tiempo, en vez de pagarle ahora. Pero sí he visto, por pagarle ese banquero a tiempo, que mueran miles de personas por falta de diálisis, pues. Entonces, señores, la plata del pueblo es para el pueblo, la plata es para la familia. ¿De qué nos sirve un Estado que diga que estoy arreglando las reglas macroeconómicas y la gente muriéndose de hambre, y muriéndose porque no hay salud, y muriéndose porque no hay seguridad, y no hay una obra de infraestructura? No, señores, aquí primero es tu familia. Y primero vamos a poner el dinero del Estado en la familia ecuatoriana, bajando los impuestos. Ese IVA va a bajar del 15 al 12 y al 10. 0 IVA en toda la canasta básica, 0 IVA en todos los insumos médicos, 0 impuestos para la promoción turística del Ecuador, 0 IVA una canasta básica de repuestos para el transporte público, ligero y pesado, y pescadores también, que están pasándola muy, muy mal. Vamos a hacer respetar al sector artesanal con la exoneración de impuestos que tienen por la ley de defensa al artesano. Y vamos a mover la economía. Al momento que usted inyecte dinero a la familia compra más, las empresas venden más, invierten y generan empleo. Y el Estado regresará a la obra pública. Y así generaremos empleo desde la obra pública. Lo demás es cuento. Ya, ¿y cómo entonces le dará sostenibilidad a la economía de los ecuatorianos? Porque hay que entender, y de acuerdo a los expertos en economía, justamente el incremento del IVA es que está dándole sostenibilidad precisamente a la economía de los ecuatorianos, porque las importaciones se han reducido, la exportación de petróleo también ha disminuido, entonces estamos buscando otras opciones, entre ellos irnos en busca de créditos, endeudarnos. Señores, entre más deuda, peor. Mire lo que está pasando en el país. En 187 años de república, en 1830 al 2017, el saldo de la deuda externa del Ecuador bordeaba los 46 mil millones de dólares. Del 2017 al 2024, en los últimos 7 años se ha duplicado, casi 90 mil millones de dólares. Si usted cree que la fórmula es ir más endeudamiento y subir impuestos, que es lo que ha hecho todo gobierno, más deuda y más impuestos, lo que ha hecho es empobrecer a la familia ecuatoriana. La razón de ser de un gobierno no es que gaste el gobierno y que la familia ecuatoriana vive en la miseria. Es que tenga plata la familia ecuatoriana y que no gaste el gobierno. Es al revés. Claro, entonces, déjeme de dar soluciones para que siga dilapidando la plata del gobierno y siga en la miseria la familia ecuatoriana. Cuando es al revés. Por eso es que yo le digo, aquí tenemos que empezar por un presupuesto general del Estado que comience con base cero, en donde la plata, los 35.500 millones de dólares, vayan primero a la salud. De ahí vamos a sacar la plata, mi amigo. De ahí, a la educación. ¿Cómo mejoraremos? Escuche, por favor, a la salud, a la educación, a la obra y a la seguridad. Lo que sobra de eso va a la burocracia formal, no al pipón, no al robo, no al sobreprecio. Y lo que sobra de eso va a pagar a los tenedores internacionales de modo que normalmente son nacionales disfrazados de internacionales. Esa es la prioridad. Se escucha fantástico y fabuloso, pero no hay recursos. ¿Cómo mejoraría la producción? ¿Cómo no hay 35.500 millones de dólares? ¿Le parece que no son recursos? ¿Pero por qué dice que no hay recursos? 35.500 millones de dólares, ¿no le parecen recursos? Necesitamos mejorar la producción y también la exportación petrolera. ¿Cómo hacerlo? Es que la exportación petrolera ha bajado, pues porque las empresas públicas están en manos de burócratas, de compadres, de sinvergüenzas, en vez de estar en manos de gente proba. ¿Cómo hacer? Pongan los profesionales de los colegios profesionales del Ecuador, a los ingenieros en energía, a los ingenieros en petróleo a manejar la empresa pública. Pongan los ingenieros civiles, ambientales, eléctricos, mecánicos a manejar las hidroeléctricas. Pero no ponga al compadre, al primo, al hermano. Miren las empresas públicas, en vez de generar ingresos al Estado, vamos a la pérdida. Es que eso es lo que hay que cambiar, es que eso es lo que se tiene que entender. Aquí hay que cambiar esto 180 grados. Si usted va a hacer más de lo mismo, esto no va a cambiar. ¿Y cuál ha sido el resultado de los grandes economistas que han manejado la economía del Ecuador? Más deuda y más impuestos. Pregúntele a la gente hoy en la calle si está mejor o peor que hace un año. Le ruego, pregúntele. Viaje por el Ecuador, pregúntele a la gente. Cada familia ecuatoriana está peor. ¿Cuál es la razón de ser del Estado? Mejorar a la familia ecuatoriana administrando el país, no empeorarla para administrarse para ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa aquí en este país?
Es al revés las cosas. Y eso no es demagogia política. Son conceptos muy claros que hay que cambiar radicalmente en el Ecuador. Cada día más Estado quiere decir cada día más chica su familia. Claro. ¿Usted cree que un ministro de Economía, un presidente sabe más administrar que una mujer que con lo poco que tiene que parar la olla, vestir, dar salud y hasta entretenimiento a su familia? Por el amor de Dios, si no cambiamos las cosas, vamos a estar muy mal. Le digo con mi experiencia. Claro. Muy Perfecto. mal. Usted dice, preguntémosles a los ciudadanos ecuatorianos, pero las mediciones son precisamente ese ejercicio de consulta a los ecuatorianos a través de las encuestas que se realizan y que arrojan como resultado que el presidente actual o el candidato presidente está liderando la intención del voto. Yo estoy completamente en desacuerdo con usted con esas entrevistas, con esas encuestas, discúlpeme, estoy completamente en desacuerdo. No son insumos o los resultados de las encuestas. Estoy totalmente en desacuerdo. Cuidado, eso vaya a ser parte de una estrategia para polarizar la elección diciendo o el correísmo o el anticorreísmo, que es lo que se busca. El 60% de la gente no ha decidido su voto. Cuidado. Yo también tengo encuestas que no dicen eso. Yo también las tengo. Y de algunas encuestadoras serias que sí defienden las encuestas. ¿Y en sus encuestas quién lidera la intención del voto? Escúcheme, encuestadoras serias que sí defienden sus encuestas, no que están distribuyéndose por medios digitales, ni siquiera medios digitales, redes sociales. Yo sí conozco encuestadoras serias y no lidera el presidente de la República las encuestas. Con todo respeto se lo digo. No lidera. En sus encuestas, ¿quién lidera la intención del voto? El indeciso es el que lidera la intención de voto. Muchísimas gracias, Henry Kronfle, por conversar con Noticias Omar. Muy amable, muy gentil. Gracias. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos.